grabar porque se me olvida y mi esposa me acaba de recordar. Entonces, vamos a poner otro video acerca del significado de las palabras. Vamos a ver el de la palabra amor, que es ágape. Recuerden que para amor hay 4 palabras en griego, que es filos, estorgio, eros y ágape. Pero vamos a ver específicamente ahorita la de ágape. ¿Se escucha? No se escucha. A ver, permíteme un momento, creo que no se escucha. Avísame si no se escucha. Ya vi por qué no se escucha. Disculpen, lo vuelvo a poner. Si has escuchado acerca de Jesús, probablemente conoces una de sus famosas enseñanzas llamada la regla de oro. Haz con los demás como quieres que hagan contigo. Esta es en realidad una reformulación de otra cosa que Jesús dijo, de que el significado de la vida es amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. Esto es realmente hermoso, pero ¿qué quiere decir exactamente con la palabra amar? Es una palabra poco clara en español porque puedes amar a tu mamá y puedes amar la pizza. Si la palabra amar significa lo mismo en ambos casos, tu mamá se sentirá muy mal. Así que, ¿qué quiso decir Jesús en su propio idioma? Primero que nada, esta frase de ama a tu prójimo es una cita de las escrituras hebreas, donde la palabra para ama es ahavá. Sin embargo, el idioma que Jesús hablaba y en el que enseñaba todos los días era un lenguaje primo del hebreo. Era el arameo, en el que la palabra para amar es rakma. Pero luego, conforme los seguidores de Jesús esparcieron sus enseñanzas alrededor del mundo, las tradujeron al griego usando la palabra ágape. Y esto es lo fascinante. Los primeros seguidores de Jesús, quienes escribieron los libros del Nuevo Testamento en griego, no aprendieron el significado de ágape al buscarlo en los diccionarios antiguos. Más bien, miraron las enseñanzas de Jesús y la historia de su vida para redefinir el concepto mismo del amor. Una vez le preguntaron a Jesús acerca del mandamiento más importante en las escrituras judías. Él citó primero de la antigua oración en la Torá llamada el Shema. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Así que el amor por Dios es lo más importante. Pero luego Jesús rápidamente continuó diciendo que otro mandamiento de la Torá también era el más importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Así que, ¿cuál es más importante? ¿Amar a Dios o amar a tu prójimo? La respuesta de Jesús es sí. Hacer esta pregunta significa que no entiendes su punto. Para Jesús son dos lados de la misma moneda. Tu amor por Dios será expresado por tu amor por las personas y viceversa. Son inseparables. Así que esto deja claro que para Jesús el amor ágape no es principalmente un sentimiento que sientes por alguien más, como nuestra frase me enamoré. Para Jesús el amor es acción. Es una elección que haces para buscar el bienestar de otras personas. Jesús también enseñó que el amor genuino por Dios y por los demás significa buscar el bienestar de las personas sin esperar nada a cambio, especialmente de personas que están en situaciones difíciles y que no pueden pagarte de vuelta aun si quisieran. De acuerdo a Jesús, esta clase de amor generoso refleja el mismísimo latido del corazón de Dios. Y Él llevó esto aún más lejos. Jesús dijo que el estándar supremo para el amor auténtico es que también tratas a la persona que no soportas. O en sus palabras, debes amar a tu enemigo y hacerle bien sin esperar nada a cambio. Para Jesús, este tipo de amor que abraza a su enemigo imita el carácter mismo de Dios. Ahora, no estaríamos hablando de Jesús hasta hoy si Él solo hubiera dicho cosas como ama a tu enemigo. Esta es la manera en que Él realmente vivió.
Jesús estaba constantemente ayudando y sirviendo a las personas a su alrededor de maneras muy prácticas y tangibles. Y él constantemente se acercaba a personas pobres y en sufrimiento, quienes no podrían darle ningún beneficio de vuelta. Él mostró amor por los olvidados, las personas que usualmente pasan desapercibidas. Cuando Jesús eventualmente entró en Jerusalén, se hizo enemigo de los líderes de su pueblo, acusándolos de hipocresía y corrupción. Pero luego, en lugar de atacar a sus enemigos para derrocarlos, Él les permitió que lo mataran. Jesús murió por el egoísmo y la corrupción de sus enemigos porque los amaba. Después de la mañana de la resurrección, Jesús y luego sus seguidores declararon que fue el poder del amor de Dios para el mundo el que fue revelado en la vida, muerte y resurrección de Jesús. Como lo dijo el apóstol Pablo, Dios demostró su ágape por nosotros en que, siendo aún pecadores, el Mesías murió por nosotros. O en las palabras del apóstol Juan, el ágape de Dios fue revelado cuando Él envió a su Hijo unigénito al mundo para que por medio de Él podamos tener vida. Para Juan, esto lleva naturalmente a esta conclusión. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Así que la fe cristiana implica confiar en que en el centro del universo está un ser desbordante de amor por su mundo. Esto significa que el propósito de la existencia humana es recibir este amor que ha venido a nosotros en Jesús y luego dárselo a otros, creando un ecosistema de amor enfocado en otros y de autoentrega permanente. Este es el significado en el Nuevo Testamento del amor ágape. Ok, vamos a entonces aprovechar ya a petición del público a ver otro video de la... Ay, perdón, a ver, un momento. Para aprovechar y ver otra palabra que es esperanza. Entonces les voy a compartir el video también para poderlo ver. Digamos que quieres describir el sentimiento de anticipar un futuro que es mejor que el presente. Podrías estar nervioso, emocionado, tal vez inseguro. Pero la mayoría de nosotros conocemos esa experiencia. Le llamamos esperanza. Es un estado de anticipación y es crucial para una experiencia humana saludable. Y es un concepto realmente importante en la Biblia. De hecho, hay muchas palabras para esperanza en los lenguajes antiguos de la Biblia. Todas son fascinantes. En el Antiguo Testamento hay dos palabras hebreas principales que se traducen como esperanza. La primera es Yahal, que simplemente significa esperar por, como en la historia de Noé y el arca. Mientras cedían las aguas del diluvio, Noé tuvo que Yahal durante semanas. La otra palabra hebrea es kavah, que también significa esperar. Está relacionada con la palabra hebrea kav, que significa cordón. Cuando tiras de un kav con fuerza, produces un estado de tensión hasta que hay liberación. Eso es kavah, el sentimiento de tensión y expectativa mientras esperas que algo suceda. El profeta Isaías ilustra a Dios como un agricultor que siembra viñas y luego cavaea por buenas uvas. O el profeta Miqueas habla de los agricultores que tanto cavá como yahal por el rocío de la mañana para que humedezca la tierra. Así que en el hebreo bíblico, la esperanza se trata de la espera o la expectativa. Pero, ¿esperar para qué? En el periodo de los profetas de Israel, la nación estaba sumiéndose en la autodestrucción. Isaías dijo, en este momento el Señor está ocultando su rostro de Israel, así que yo cavá por él. La única esperanza que Isaías tenía en esos días oscuros era la esperanza de Dios mismo. Encontrarás esa misma noción de esperanza por todo el libro de Salmos, donde estas palabras aparecen más de 40 veces. En casi todos los casos, lo que las personas están esperando es a Dios. Como en el Salmo 130, el poeta clama desde la profundidad de la angustia. Yo cavá en el Señor. Oh Israel, Yahal en el Señor, porque en el Señor hay misericordia. Él redimirá a Israel de todas sus iniquidades. La esperanza bíblica se basa en una persona, lo cual la hace diferente al optimismo.
El optimismo se trata de elegir ver en cualquier situación cómo las circunstancias podrían terminar bien. Pero la esperanza bíblica no se enfoca en las circunstancias. De hecho, las personas con esperanza en la Biblia Ujú. frecuentemente reconocen que no hay evidencia de que las cosas mejorarán, pero aún así eliges tener esperanza, como el profeta Oseas. Él vivió en tiempos oscuros, en los que Israel estaba siendo oprimido por imperios extranjeros, y él eligió la esperanza cuando dijo, Dios podría transformar este valle de problemas en una puerta de esperanza, como el día en que Israel subió de la tierra de Egipto. Dios había sorprendido a su pueblo con redención en los días del Éxodo, y él podría hacer lo mismo otra vez. Así que es la fidelidad pasada de Dios la que motiva la esperanza para el futuro. Miras hacia adelante al mirar hacia atrás, confiando solamente en el carácter de Dios. Como el poeta del Salmo 39 que dice, y ahora, Señor, ¿en qué yo cabá? En ti está mi Yahal. En el Nuevo Testamento, los primeros seguidores de Jesús cultivaron un hábito de esperanza similar. Ellos creían que la vida, muerte y resurrección de Jesús era la sorprendente respuesta de Dios a nuestra esclavitud, a la maldad y a la muerte. La tumba vacía abrió una nueva puerta de esperanza. Ellos usaban la palabra griega elpis para describir esta anticipación. El apóstol Pedro dijo que la resurrección de Jesús abría una esperanza viva a las que las personas podían renacer para convertirse en un tipo nuevo y diferente de humanos. Más de una vez, el apóstol Pablo dice, las buenas nuevas de Jesús anuncian la elpis de gloria. En ambos casos, esta elpis se basa en una persona, el Jesús resucitado que ha vencido a la muerte. Esta esperanza no era solo para los humanos. Los apóstoles creían que lo que le sucedió a Jesús en la resurrección era un vistazo de lo que Dios había planeado para el universo entero. En palabras de Pablo, es una esperanza que la creación misma será liberada de la esclavitud a la corrupción a la libertad, cuando los hijos de Dios sean glorificados. Así que la esperanza cristiana es valiente, esperando que la humanidad y el universo entero sean rescatados de la maldad y la muerte. Algunos dirían que es una locura, y quizá lo es, pero la esperanza bíblica no es optimismo basado en las probabilidades. Es la elección de esperar que Dios traiga un futuro que es tan sorprendente como un hombre crucificado resucitando de los muertos. La esperanza cristiana voltea a ver al Jesús resucitado para mirar hacia adelante. Así que esperamos. Y de eso se tratan las palabras bíblicas para la esperanza. Ok, déjenme activo sus micrófonos en un momento. Mm, ok, ya pueden reactivar sus micrófonos y lo que vamos a hacer es revisar la tarea. Y si no la hicieron por algún motivo, ahorita aquí lo comentamos entre todos para dar seguimiento a donde nos quedamos. Entonces, déjenme les comparto la diapositiva. Ok. Ah. Pues bueno, ya revisamos lo de la semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. Semana 5 fue donde nos quedamos del significado de las palabras. Entonces, dejé de tarea el que pudieran investigar qué significaba para los escritores bíblicos, y en particular en Efesios capítulo 1, las siguientes palabras, que es santo o santos, predestinó o predestinados, adoptados, gloriosa gracia o gloria y gracia, redención, herederos o herencia y sello. Entonces, no sé si tuvieron la oportunidad de hacer su tarea, de revisarlo o alguna de estas palabras. Yo sí,
Adelante, Geno. A ver, Pero compártenos no sé alguna de las si palabras. la busqué en la Biblia, ¿cómo se llama? Paralela. La vida paralela. Va. Ok. En santo dice que es santo, santo, santa o sagrado. Ajá. ¿Y qué significa? Es que te digo, no sé, ya no, después no supe cómo más, nada más me decía lo que significa bueno, lo que quiere decir la palabra, pero nunca le encontré el significado, pero pues no sé si nada más hasta ahí era. No, si era ver el significado. Entonces, no sé si alguien, independientemente de que inclusive él haya hecho la tarea, pueda explicar el significado de la palabra santo. Tú, Aaron, como que quieres decir algo Sí, y sí, te lo bueno, guardas. no, no, la palabra santo, significa consagrado, apartado. Es una palabra que define lo que Dios espera del cristiano, ¿no? Es decir, al ser rescatado por medio de su sangre, pues ya no pertenece a este mundo, ¿verdad? Aunque sigamos estando en él, paradójicamente, ¿verdad? Sino que ahora lo que espera Dios de nosotros es que siendo parte de este mundo no formemos eh, parte con él, ¿verdad? Aunque parezca contradictorio, sino que nosotros llevemos una vida diferente a la que lleva el mundo, un comportamiento diferente. ¿Diferente en qué sentido? Diferente en el sentido de que antes nosotros vivíamos para nuestros pensamientos y deseos y hoy vivimos para consagrarnos a los pensamientos y deseos de Jesús, ¿verdad? O de Dios. Ok. Que es parte del concepto de santidad. Así como ahorita vimos los videos que explican cómo en diferentes contextos se usan estas palabras que revisamos. La palabra santo es muy usada en este sentido que nos dice Aarón, de que Dios nos ha apartado de este mundo para algo especial. Y de hecho, ese es el sentido en el que se usa en Efesios. Recuerden en qué contexto está esta palabra. En el capítulo 1 de Efesios, versículo 4, dice, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, la santidad es el propósito de por qué Dios nos escogió. De que nosotros seamos santos es un propósito que Él ya nos tenía destinados o predestinados, ahorita vamos a entender esta palabra también, antes de que Él hiciera el mundo, antes de que nos creara. Él ya nos tenía destinados para que nosotros fuéramos santos. Ahora, resulta curioso, santidad se usa a veces en el sentido de no tener pecado, de alejarse del pecado. Y sí, también tiene esta parte de sentido, pero tiene un énfasis en en otro lado, que se usa más en los evangelios, que es no solamente apartarte del pecado, sino apartarte para un uso especial, apartarte para el propósito que Dios te ha dado. Y la manera en que nosotros nos damos cuenta de esto en este versículo es que Pablo hace la separación. Dice, para que sean santos y sin mancha delante de Dios, delante de Él. Si no, se entendería que con santo ya es para un uso especial y ser separado del pecado, pero no hace esta distinción para que se entienda el énfasis de estos dos propósitos. Uno es no pecar y el otro es hacer su voluntad o, en otras palabras, ser más como Jesús. Entonces, en el Nuevo Testamento se da mucho este énfasis de que la santidad tiene que ver más con ser cada vez más como Jesús, hacer la voluntad de Dios. Obviamente eso implica apartarse del pecado, pero tiene más el énfasis de hacer la voluntad de Dios. Entonces, de eso trata la santidad. Si se dan cuenta, es muy diferente a como lo toma la Iglesia Católica.
pues un santo lo consideran como alguien que jamás pecó y alguien como muy especial, como que Dios lo escogió como un tipo profeta, cuando en realidad no. O sea, todos los que hacen la voluntad de Dios están en ese proceso de santidad. Todos aquellos que han decidido hacer su voluntad son santos. Y esta palabra de santidad también hay que profundizar, porque nosotros cuando buscamos hacer su voluntad somos santos. Sin embargo, no siempre estamos haciendo su voluntad. Entonces, podríamos decir, es que hoy fui santo y mañana no, porque pequé o voy a pecar, y ayer como pequé, no fui santo. No, la santidad es un proceso, como el proceso de madurez, donde nosotros vamos aprendiendo y poco a poco vamos teniendo esta sabiduría y teniendo discernimiento. La santidad es algo similar. La santidad, nosotros vamos creciendo en este proceso de santidad. Y las escrituras nos van hablando más de santidad. Pablo toca mucho este tema en Corintios y nos habla que es un trabajo en conjunto, esto de la santidad, donde el Espíritu Santo está trabajando en nosotros, pero también donde hay un esfuerzo de nuestra parte por alimentar al Espíritu Santo y alcanzar la perfección. Otra palabra, perfección, no entendida como que no jamás vamos a pecar, sino llegar al punto donde Dios nos quiere ver, donde hemos sido completados, hemos sido terminados, donde si morimos y no hemos acabado este proceso, digamos que el Espíritu Santo va a terminar el proceso para que nosotros ya estemos completados en santidad. Entonces, es curioso, pero ese es el propósito de que Dios nos ha permitido ser santos. Entonces, bajo eso, pues ya empezamos a entender mejor esta escritura. Nada más vimos una palabra. Otra de las palabras que dejé es predestinados o destinados. Predestino o predestinados. ¿Alguien que quiera comentar acerca de esta palabra? ¿Qué es lo que se entiende con predestinado? ¿Quién se anima? ¿Eh? ¿Escogidos? Escogidos. Esa es otra palabra que se usa. Pero aunque tienen relación, es lo mismo. ¿Quién puede explicar un poco más de predestinados, predestinados? A ver, voy Que a tiene que, silenciar tanto tu micrófono porque está Firulais ladrando. que tiene Ok, que acabar de una manera. que tiene que acabar de una manera. Ok, por ahí va la idea. Es como elegidos desde antes de creación para algún propósito, Elegidos para un propósito. Ok, desde antes de la creación. ok. Que esa es la idea de ese versículo también, de esa parte, sigue siendo parte del contexto, pero se puede todavía analizar un poco más. ¿Vas a comentar algo? Sí, Bueno, yo encontré que dice que predestinó es el designio eterno y amoroso de Dios para que los hombres se salven y pues sean partícipes de su gloria. Tenía algo más extenso, pero es en resumen eso. Ok, Aaron, ¿ibas a comentar algo? sí, yo quería comentar algo respecto a la predestinación. Mucha gente, muchos cristianos nos hemos preguntado en algún momento, ¿existe ya la predestinación? Bueno, en la Biblia nos dice que sí, ¿verdad? Nos da, al menos nos expone la palabra, predestinación. Yo lo veía de esta manera, que la predestinación ciertamente existe por una razón, porque Dios es eterno y Dios conoce el pasado, el presente y hasta el futuro. En ese sentido, Él sabe quién va a aceptar su palabra, Él ya sabe mediante un designio, ¿no? Sabe qué personas, nosotros no sabemos. Para nosotros ese destino no existe del todo, vamos a decir, ¿verdad? Tenemos ese albedrío, otra vez volvemos al albedrío de escoger, pero el Señor ya sabe. Así es que al decir que Dios ya sabe,
él ya desde antes de la creación sabía que Miguel, Aarón, Raúl, Geno, todos los que estamos reunidos, íbamos a aceptar su palabra, ¿no? Ya fuimos designados antes, ¿verdad? Por eso es predestinación, nos escogió antes, pero porque él ya sabe. Entonces, en ese sentido existe la predestinación. Para nosotros no es algo, nuestra experiencia humana no es algo muy cierto, ¿verdad? En el sentido de que a cada rato estamos tomando decisiones, pero la predestinación va en ese sentido, ¿no? De haber sido escogidos con un conocimiento previo que el Señor ya tenía. Ok. Y sí, por ahí va la idea también. Miren, ¿quieres comentar algo, Geno? Es que en una de la definición de la palabra dice que también es ver mucho, lo que decía Aarón. Ok. Ok, sí. Y si se dan cuenta va ligado. Y dependiendo cómo lo usas en el contexto, ya es el énfasis que da el autor. Cuando yo digo, es que me dirijo a mi destino que es mi casa, por ejemplo, estoy tomando como destino al lugar a donde pues tengo que llegar o donde quiero llegar. Ese es mi destino. Y tiene este enfoque de que todos en la vida, nuestras decisiones y todo lo que hagamos nos lleva hacia un camino determinado. Ya están esos caminos, hay varios caminos y yo decido qué camino seguir. Pero cuando la Biblia habla de que Dios nos predestinó, es de que Él ya escogió ese camino para nosotros. Ahora, hay que hacer una diferenciación en ciertas palabras. Predestino no significa determinismo. Uh-huh. Es una gran diferencia, porque predestino o destino sí tiene que ver con que yo decido, bueno, sí, decido seguir este camino que sé que es donde tengo que llegar, pero es una decisión mía. Yo lo decido y en el camino puedo cambiar de decisión. Yo tengo esa libertad, ese albedrío que decía Aarón, pero determinismo significa que yo no puedo decidir. Ya alguien decidió por mí y yo como un robot voy a seguir por ese camino. No tengo voluntad en ese sentido, o más bien la voluntad me la pone alguien más y yo no, y yo no tengo nada que ver con esa voluntad ni con la decisión. Simplemente yo como robot estoy programado para ir por ahí y ya. Y si se dan cuenta, a veces se toma predestinación en ese sentido de determinismo. Los calvinistas lo toman Uh-huh. así. Entonces, no es el sentido de la palabra, pero si no la entendemos se puede malinterpretar. Ok, chicos, ya se me va a acabar el tiempo, así que les voy a pedir que se vuelvan a conectar. Voy a finalizar esta sesión y les pido que se vuelvan a conectar nuevamente para continuar.